Buenas noches para todos, mucho gusto, mi nombre es Albert. Esta noche el hermano Matusalén me dio la oportunidad de compartir esta noche la palabra de Dios. Estoy agradecido, ¿no?, por este tiempo que Dios permite para nosotros. Quisiera que nosotros abriéramos la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Es un versículo, una palabra muy conocida por las personas y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo ese versículo quisiéramos que compartiéramos esta noche. Bueno, primero que todo, antes de yo conocer el Evangelio, como antes de también como compartir la palabra, en mi vida antes, como yo me dedicaba a la parte militar, yo era suboficial del ejército. Como yo nunca como fui una persona de congregar iglesias. Es más, yo como tenía mucho como desprecio a las iglesias, como tanto católicas como cristianas, evangélicas. No era algo que me llamara la atención. Pero entrando al ejército, una vez un teniente, el comandante de la compañía, nos formó. Eso fue un domingo. Entonces empezó a preguntar: aquí quiénes son evangélicos, quiénes son testigos de Jehová, quiénes son ateos, quién cree en el budismo, bueno, quiénes creen en esto, en lo otro. Entonces así muchos empezaron a hablar, alzar las manos: no, yo soy testigo de Jehová, no, yo soy mormón, no, es que yo soy ateo. Entonces así el teniente, como hablando de esta manera, lo único que nos dijo fue: pues a mí no me interesa en qué creen ustedes. Lo único que deben hacer ahorita es formar para ir a la misa. Entonces, ese día tocó ir, ¿no? Aunque no queríamos ir, pero la orden del teniente era: tenemos que ir a la misa. Entonces, como lo único que yo podía ir era escuchar algo como la palabra, era los días domingos que nos hacían ir a la misa. Entonces, como era algo que no quería, pero me tocaba, ¿cierto? Porque era un acto del servicio. Pero no era alguien como de ir a una iglesia, como escuchar la palabra. No me llamaba la atención, no me interesaba. Pero sí tenía una idea, ¿no? Debe existir un Dios todopoderoso, debe existir un creador. Pero dentro de mi pensamiento yo decía: pero yo creo en Dios según mi manera, según lo que yo considero que es. Así yo vivía, pensaba. Entonces, como en este caminar ahorita por medio del Evangelio, Dios me ha mostrado, me ha dado la gracia de conocer la verdad. En el año 2017 yo me encontraba como en Chaparral, Tolima. Pero antes de escuchar la palabra yo tenía como bastante dificultad, ¿no? Aunque estaba bien económicamente, también como mi trabajo iba bien, como todo me estaba saliendo muy bien, pero había algo que como que no me dejaba estar tranquilo y en paz. Una parte era como la relación con mi esposa, y otra parte era, llegué a tener tener mucha condenación. Entonces, como dentro de la vida militar, también dentro de mí se formó un pensamiento fijo. Como cuando yo estaba haciendo el curso para soldado profesional, antes de continuar con la profesión, nosotros nos mostraban unos videos. En esos videos nos mostraban como soldados que eran como asesinados, caían en emboscadas, también cuando pisaban minas, quedaban sin brazos, sin piernas, ciegos. Entonces, como después de ver estos videos, así nos sacaban a formar y nos preguntaban como: ¿quién quiere
quiere continuar, ¿no?, en el proceso para seguir en la parte militar. Entonces muchos que vieron esos videos se fueron. Ellos dijeron, no, aquí yo no quiero morir de esa manera. Pero yo también pensé, no, yo también tuve el pensamiento de irme, como no continuar, pero también tuve un pensamiento, bueno, de todas maneras, de algo me tengo que morir, ¿no? Por eso, como pensando de esa manera, así yo continué, pero dentro de mi corazón se quedó formado un pensamiento fijo, como yo no voy a vivir mucho tiempo. Y así como caminando en esta parte de la vida militar, así entrando al área de operaciones, mis compañeros me decían, oye, ¿se acuerda de fulanito? Yo, sí, sí, ¿qué pasó con él? Uy, ya lo mataron. Oh, ¿cómo así? Si solamente llevamos 3 días de haber entrado al área de operaciones. Sí, es que pisó una mina y murió. A los 8 días, oiga, ¿se acuerda de Gómez? Sí, ¿qué pasó con él? Ah, también ya lo mataron. Y ¿cómo así? Pero solamente llevamos 8 días. Y así, ¿no? Como pasando un mes, muchos de esos compañeros con los que yo me formé como soldado profesional, muchos de ellos, como ni siquiera alcanzaban a cobrar el primer sueldo. Pero, ¿qué pasó? Mi corazón se formó esa idea más fija, ¿no? Ah, creo que en cualquier momento me va a llegar el turno a mí. Yo creo que no voy a durar mucho. Y pensando en esta manera, empecé a adquirir seguros de vida. Entonces, ya tenía como 4 seguros de vida y después, como quise adquirir otro en una empresa que está aquí en Colombia, es suramericana. Como yendo allí a esta empresa de seguros, como hablando con la señora, yo le dije que quería acceder a un seguro de vida. Ella me preguntó como a qué me dedicaba. Yo le dije, no, yo soy militar. Entonces ella me dijo, no, yo no le puedo hacer, no podemos asegurarlo. Entonces yo le dije, pero ¿por qué? Yo voy a pagar. Ella me dijo, el problema no es el dinero, el problema es el trabajo que usted tiene. Usted tiene un problema, usted tiene un trabajo de muy alto riesgo, entonces no podemos asegurarlo. Cuando yo escuché estas palabras de esta asesora, yo como confirmé, ¿no? Ah, realmente yo tengo un pie más en el cementerio que en este mundo. Entonces, como así se formó durante 12 años y medio que duré en el ejército, así viví yo, ¿no? Pensando que en cualquier momento yo iba a morir. Entonces, como teniendo esta idea, así no podía tampoco como avanzar, ¿no? Como no me interesaba de pronto ahorrar, conseguir cosas, porque yo pensaba, ¿para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a conseguir cosas? Y al final, en cualquier momento me voy a morir. De todas maneras, yo adquirí estos seguros de vida, entonces si me llega a pasar algo, entonces mi esposa, mi hija, mis padres van a tener dinero, ¿cierto? Van a tener con qué subsistir. Entonces no me interesaba como conseguir muchas cosas. Pero entonces también empecé a vivir una vida bien muy miserable, ¿cierto? Viviendo dentro de mis pensamientos, viviendo de esta manera, creyendo esta idea, ¿cierto? De que me iba a morir en cualquier momento. Y no solamente eso, sino ya empecé a tener como problemas dentro de mi hogar. Y tanto fue que llegué a tenerle odio a mi esposa. Aún ella no me había hecho nada, pero empecé a ver a mi esposa también como un problema. Ah, por culpa de ella yo no puedo hacer esto. ¿Por qué yo me metí con ella? Hubiera esperado un poco más de tiempo. Así no, en mi corazón empezó a surgir muchos pensamientos. Entonces llegó una idea, ¿no? Ah, voy a dejar a mi esposa. ¿Para qué voy a vivir con ella? ¿Para qué estoy con una persona que no me permite vivir la vida que yo quiero? Así se formó esta idea también, ¿no? Entonces, aún ella no me había hecho nada, aún ella de verdad ha sido una muy buena mujer, ¿no? Como dice la Biblia,
es una ayuda idónea. Pero aunque ella a mí no me ha hecho nada, pero así yo pensaba, no quiero estar más con ella. Pero algo que se creció más en mi corazón fue la condenación. Empecé a sentirme muy condenado. Yo empecé a pensar, pero yo, ¿por qué pienso de esta manera? Porque aunque yo no quiero hacer esto, ¿por qué lo hago? Empecé a sentir mucha condenación y aunque yo no iba a las iglesias ni católicas ni cristianas, pero algo sí hacía todos los días y era arrodillarme y pedir perdón. Entonces yo, Dios, perdóneme por esto. Dios, perdóneme por aquello. Dios, yo he hecho esto, perdóneme, no lo voy a volver a hacer. Tenga piedad, como compasión de mí. Yo le juro, yo voy a cambiar. Así yo como oraba a Dios, ¿no? También me daba golpes de pecho, como no sé, como en la tradición católica es el que se pega a uno, ¿no? Que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esa parte yo, no había un día que no lo hiciera. Pero aunque hacía de esta manera, yo no tenía paz y tranquilidad, yo aún me condenaba. ¿Por qué? Por mi pecado. Pero en el año 2017, como antes de escuchar el Evangelio, yo también iba de algunos pastores, sacerdotes, como quería que me dieran una explicación o cómo yo podía sentirme libre de toda esta condenación, como de mi maldad. Pero ellos solamente me decían, como un pastor me dijo, haga la oración de fe. Y yo, oración de fe, ¿qué es eso? Explíqueme, enséñeme. Entonces él me decía, la oración de fe es esta. Yo, Señor, te recibo como mi único Salvador y Redentor. Confieso que he pecado, pero ahora te recibo en mi corazón. Algo así, ¿no? Es como la oración de fe. Entonces yo hice como esa oración de fe, pero no pasaba nada. Todavía sentía condenación en mi corazón. Después como sacerdote, así como haga esta penitencia, como hagas estos Ave Marías, haga de esta manera. Así yo hacía, pero no podía sentir libre, ¿no? Me sentía aún más condenado. Entonces, como en el año 2017, yo estaba en una unidad de desminado humanitario. Un teniente, mi comandante de pelotas, me dijo, Guzmán, alístese para que se vaya con una unidad para una vereda. Cuando yo escuché esta noticia no me gustó mucho porque yo estaba próximo a salir a permiso y yo pensé, no, pero ¿para qué ir por allá solamente por 15 días? Más bien como voy a hablar con mi teniente, le voy a decir que envía el otro cabo que es más nuevo. Pero hay una palabra que está en el ejército que es que ordena, como ordena y orden cumplida. O sea, como el soldado no tiene peros, no puede poner peros. O sea, si le dan la orden, aunque quiere levantarse el pero ese pero no lo puede como no lo puede decir, tiene que, aunque no quiere, tiene que cumplir. Entonces, esa es como la mentalidad de un soldado. Sí o sí, aunque no quiere, tiene que cumplir la orden. Entonces, como yo acordándome de eso, yo soy un soldado, yo estoy para cumplir órdenes. Aún no me gusta, aún no quiero, pero tengo que cumplir la orden. Entonces, así yo dije, ¿qué ordena? ¿Cómo ordene? Y orden cumplida. Así yo pensando de esa manera, decidí armar mi morral y arrancar con esa unidad. Entonces, como llegando allá, como me encontré con un teniente. Ese teniente así como ya llevamos varios días trabajando, pero como haciendo en desminado humanitario, nosotros trabajamos buscando minas para destruirlas. Pero nosotros hay ¿cómo le podemos decir? Un material se llama balón. Como ese aparato electrónico es algo que sirve para detectar minas.
Pero este balón funciona es con baterías. Entonces nosotros teníamos que tener energías para poder utilizarlo. Pero ese día, como faltando 2 días ya para salir de ese sitio, la energía se fue. Entonces empezamos a hablar, a compartir como nuestra experiencia en el ejército, cómo nos había ido. Así hablando muchas cosas, pero de pronto todo quedó en silencio porque ya no teníamos más de qué hablar. De repente ese teniente sacó la Biblia y dijo, vamos a compartir la palabra. Y este teniente empezó a compartir acerca de la mujer adúltera. Muchos creo que conocemos esa historia, ¿no? La mujer adúltera que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Entonces, como este teniente empezó a hablar de la mujer adúltera que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, él empezó a preguntarnos, ¿por qué, quién estaba condenando, acusando a esta mujer? Entonces yo le respondía, ¿no? Las personas. Pero él me decía, no, las personas no eran. Entonces, como él mostrándome la Biblia, me decía, ¿no? En el libro de San Juan capítulo 8 dice que los fariseos llevaron a esta mujer y le dijeron a Jesucristo, según la ley de Moisés, esta mujer tiene que ser, ¿qué? Apedreada. Entonces, en sí, ¿quién estaba condenando a la mujer adúltera? No eran las personas, no eran los fariseos, sino que la ley. La ley de Dios que dice, no adulterarás, no robarás, no mentirás. Entonces esta mujer, ¿por qué estaba siendo acusada, condenada? No por lo que ella, no por las personas, sino porque la ley de Moisés así lo dice. La persona que adultera irremisiblemente tiene que ser, ¿qué? Apedreado. Por eso esta mujer tenía que ser apedreada. Pero en el corazón de esta mujer que había, ya no había esperanza, ya no había como una salida, porque ella por ser judía sabía, sí o sí voy a ser apedreada. Entonces en el corazón de ella, ¿qué llegó al corazón de ella? La muerte. Pero más allá de ella, ¿qué pensaba? Por mi pecado, yo no solamente voy a morir apedreada, sino voy a ir ¿a dónde? Al infierno. Entonces, como después, ¿qué pasó con esta mujer adúltera? Fue llevada delante de ¿quién? De Jesucristo. Ella, como Jesucristo dice, ¿no? A los fariseos, quien esté libre de pecado lance la primera piedra. Pero ¿cómo nos muestra la palabra? Que ellos, siendo acusados por su conciencia, empezaron a irse uno a uno, lanzando que las piedras de los más viejos hasta los más jóvenes. Entonces ellos podían ver, ¿no? Aún ellos no han sido descubiertos, pero en el corazón de ellos sí sabían, yo no he adulterado, pero he codiciado a la mujer de mi prójimo. Yo no he adulterado, pero he robado. Yo no he adulterado, pero he cometido este pecado. De la conciencia de ellos sabían que también habían cometido maldad. Pero ellos se fueron. ¿Quién quedó ahí? La mujer adúltera. Entonces, después como Jesucristo le preguntaba a esta mujer, no, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Ella que dice, ninguno, Señor, nadie me condena. Entonces este teniente me decía, ¿no? Le preguntaba a un sargento, ¿usted sabe por qué Jesucristo no condenó a esta mujer? Cuando yo escuché esta palabra, yo inmediatamente intervine. Dije, mi teniente, explíqueme por qué esta mujer, Jesucristo le está diciendo, ni yo te condeno. Entonces él así explicándome me dijo, mire, si ella aunque adulteró, aunque cometió maldad, pero el pecado, ¿por qué Jesucristo le está diciendo, ni yo te condeno? Porque Jesucristo ya había cargado el pecado de ella, ¿en dónde? En su hombro, ¿cierto? En su espalda. En el libro de Isaías 53:6, como es la compañera, ¿no? de esta historia de la mujer adúltera,
que nos confirma por qué Él no la condenó. Dice Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces él me decía, Guzmán, ¿por qué Jesucristo le dijo a esta mujer, ni yo te condeno? Porque la promesa que Dios había dado en Isaías 53:6 se había cumplido. ¿Qué decía? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros tiene su camino. Pero ¿qué dice la Escritura? Mas Jehová, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el libro de Isaías está hablando de una promesa que se iba a cumplir, ¿cierto? ¿En quién Dios iba a cargar el pecado? En Jesucristo, en su Hijo, en el Cordero de Dios. En Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. Por eso, como Jesucristo cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ¿qué pasó ahí? Cuando Juan el Bautista puso las manos en Jesucristo, en la cabeza de Jesucristo, el pecado de toda la humanidad pasó ¿a quién? A Jesucristo. Por eso, el pecado de la mujer adúltera, ¿quién lo tenía? Lo tenía Jesucristo. Por eso, Jesucristo le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. Sí, aunque ella cometió la maldad, aunque ella adulteró, pero Jesucristo le dijo a ella, ni yo te condeno. Entonces, así como hablando con el teniente, él me decía, ahora me entiende Guzmán, entiende que su pecado ¿en dónde está? ¿Está en usted o está en Jesucristo? Entonces yo no sabía qué responderle, porque no podía como percibir lo que él me estaba hablando. Yo le decía, no, yo soy pecador, yo tengo pecado. Pero él me decía, pero piense Guzmán, esta historia de la mujer adúltera es cada uno de nosotros. En nosotros, aunque hemos cometido la maldad, aunque usted ha cometido la maldad, pero antes de que usted naciera, ya Cristo, Dios por medio de Juan el Bautista, como lo utilizó para que impusiera las manos en Jesucristo y traspasara el pecado de toda la humanidad en Jesucristo. Por eso, así Dios que está, Juan el Bautista dio un testimonio. Nosotros ahorita acabamos de leer el libro de San Juan capítulo 1. Dice, San Juan capítulo 1, ¿cómo dice? Dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo escuché esta palabra, como escuchando la historia de la mujer adúltera, sí, mi pecado como lo cargó Jesucristo, pero no podía creer, ¿no? Había algo como que no me dejaba creer, ¿sí? ¿Qué era mi pensamiento? Mi pensamiento no me dejaba creer. Por eso cuando entró el pecado en el ser humano, que entró como entrando el pecado en Adán, se abrió un mundo, ¿no? Se abrió el mundo de los pensamientos. Ese mundo de los pensamientos nos impide creer en la palabra. Por eso tenemos muchos pensamientos, también tenemos muchas creencias, ¿sí? En el caso mío yo decía, yo creo a Dios a mi manera, pero ¿será que es así? No es así, ¿no? Porque por eso Dios dejó la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, Dios nos muestra su verdad. No es lo que yo piense, no es lo que yo crea, sino es según lo que la palabra dice. Entonces, pero cuando de entrando el pecado en Adán, que se abrió el mundo de los pensamientos. Y ese mundo de los pensamientos nos desvía, ¿no? De la voluntad de Dios. Por eso yo decía, ¿será que lo que me dice este teniente es verdad o no? Pero él me decía, Guzmán, ¿qué debe creer usted? ¿En su pensamiento o en la palabra de Dios? La palabra de Dios le está diciendo a usted que ya su pecado lo cargó ¿quién? Jesucristo. Entonces, como esa palabra, después de meditar y pensar, y como el teniente hablándome,
volviéndome a hablar, compartiendo otra vez. Como la palabra que decía, ni yo te condeno, impactó mi corazón. Entonces, si Dios dice no me condena, entonces no me condena. Pero en sí la palabra que conmovió mi corazón y como cambió todo el rumbo de mi vida fue San Juan 1:29. San Juan 1:29, cuando yo escuché, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo pude creer en esa palabra, Dios mío, yo me llené de mucho agradecimiento. Entonces sí es verdad, es verdad. Cristo cargó mi pecado, entonces yo no tengo pecado. En ese momento, yo dejando de hablar ya con mi teniente, como les decía al principio, yo quería dejar a mi esposa, porque vi en mi esposa como un impedimento, ¿no? En muchas cosas para mi vida. Pero cuando yo pude creer cuando esa palabra llegó a mi corazón, San Juan 1:29, el Cordero de Dios que quitó mi pecado, yo inmediatamente llamé a mi esposa y dije, mire, escúcheme. Hay un teniente que me compartió y por medio de la palabra me mostró que ya no tengo pecado, estamos limpios. Y mi esposa me decía, ¿usted de qué está hablando? Yo le decía, no, yo no entiendo muy bien lo que le estoy diciendo, pero lo único que sé es que Cristo ya pagó por mi pecado. Ya no tenemos pecado, estamos limpios. Entonces, después de eso me levanté y empecé a compartir. Entonces, llegando ya a mi unidad, le dije a mi teniente, le dije, mi teniente, le quiero decir algo. ¿Usted sabía que ya no tenemos pecado, que estamos limpios? Entonces mi teniente me dijo, ¿usted de qué habla? Nosotros somos pecadores, tenemos pecado. Yo le dije, no, mi teniente, así no es. San Juan 1:29 dice que ya Cristo cargó el pecado de nosotros, lo quitó. Entonces mi teniente me decía, ¿usted de qué está hablando? Entonces yo le dije a él, mire mi teniente, no, yo no entiendo mucho lo que está pasando, la verdad no entiendo mucho. Lo único que sé es que si usted no cree que Cristo quitó su pecado, usted se tiene que ir al infierno. Pero no es por sus actos, no por lo que usted haya hecho, sino por no creer en el Cordero de Dios que quitó su pecado. Entonces, si usted no cree que Jesucristo quitó su pecado, usted se va a ir al infierno. Me acuerdo tanto de mi teniente, me dijo, no se ponga tan pesado. Yo le dije, no, mi teniente, no es así. No es que me esté poniendo pesado, sino es la palabra de Dios la que nos está diciendo así. Si nosotros no creemos en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, entonces vamos a ir a donde? Al infierno. Pero no vamos a ir al infierno por nuestros actos, sino por nuestra incredulidad, por no creer a la palabra de Dios. Pero hay algo, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide creer en la palabra de Dios? Nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestra forma, no es como a veces como la misma cultura. Tenemos muchas creencias, pero lo importante es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una brújula que nos muestra, es como una brújula y a la vez es como un mapa que nos muestra dónde estamos ubicados y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, como así yo hablando con mi teniente, después empecé a hablar con mis soldados. Mire, soldados, ya estamos limpios, ya no tenemos pecado. Entonces muchos soldados me dicen, ¿usted de qué está hablando? Nosotros cometemos pecados. Sí, yo sé que hemos cometido pecados, hemos cometido las faltas, pero la palabra de Dios dice que ya estamos limpios. Hace 2000 años Cristo pagó por nuestro pecado, estamos limpios. Si ustedes no creen en esta verdad, ¿qué va a pasar? Se van a ir al infierno. Deben creer deben creer en la obra de Jesucristo. Si ustedes no creen que Jesucristo cargó el pecado que nos limpió, entonces Dios tiene que condenarnos.
Para finalizar, quiero leer el libro de Romanos. Romanos, vamos a leer 2 versículos. Romanos 4, 25. Ya, nosotros sabemos que Jesucristo murió, ¿cierto?, por nuestro pecado. Pero al tercer día resucitó. Pero, ¿cuál fue por qué resucitando al tercer día? ¿Qué pasó ahí, no? Es importante saber qué pasó al tercer día que Él resucitó. Dice Romanos 4:25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue entregado, ¿por qué? Por nuestra transgresión, ¿cierto? Por nuestro pecado, por nuestra maldad. La maldición que nosotros teníamos que recibir por el pecado, ¿quién la recibió? Jesucristo. Pero Jesucristo, como recibiendo el pecado de nosotros y muriendo por nuestro pecado, dice que resucitó al tercer día. ¿Pero para qué resucitó al tercer día? Aquí dice Romanos 4:25, para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo, resucitando al tercer día, declaró a la humanidad. ¿Cómo la declaró? Justa, santa y perfecta, sin mancha. Entonces, eso fue lo que Jesucristo al tercer día hizo cuando resucitó. ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación. Por eso Cristo, ¿cómo nos declaró? Dios por medio de Jesucristo, ¿cómo nos declaró a nosotros? Justos, una sola vez sí, para siempre. Esto es como creerle a Dios. ¿Qué es creerle a Dios? Creer en su palabra. ¿Sí? Como la palabra de Dios que dice, ya somos justificados, una sola vez sí, para siempre. Que no depende de mi obra, ¿cierto? No depende de mi obra, sino dependió de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue una obra perfecta. Fue una obra que terminó una sola vez y para siempre con el pecado de nosotros. Amén. Entonces, yo puedo sentir, yo soy pecador, ¿sí? Pero ¿qué me dice la palabra? ¿Que somos pecadores o que somos justos? La palabra de Dios dice que somos justos, que somos perfectos, que hemos sido limpiados una sola vez, sí, para siempre. Ahora sí, para finalizar, quiero leer el libro de Romanos ahí, Romanos 8:1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Romanos 8:1, ¿qué está diciendo? Que los que están en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, ¿hay condenación o no hay condenación? No hay condenación, ¿no? La palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están, ¿qué? En Jesucristo. Sí, muchas veces nosotros nos podemos condenar, yo hago así, soy así, ¿cierto? De pronto me airo, de pronto hasta digo una mala palabra, no está bien, sí, no está bien eso, pero ¿quién nos condena? Nuestro pensamiento. Pero importante, ¿no? Como después, como entrando el pecado en el ser humano, como ese espíritu maligno, ¿no? Que es Satanás, como ese espíritu maligno, ¿cómo se manifiesta? No es una imagen así, alguien con cachos, ¿sí? O alguna imagen fea, no. Ese espíritu maligno, ¿cómo trabaja en nosotros? Por medio de los pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice, deje el pecador o deje el impío su pensamiento y vuélvase ¿a quién? A Jehová. Pero ¿qué es volver a Jehová? ¿Qué es volver a Dios? Volver a la palabra. Porque ¿qué dejó Adán? ¿Adán qué dejó? Adán dejó ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán no fue haber comido de ese fruto, ¿no? De la ciencia del bien y del mal, sino el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue?
haber menospreciado ¿qué? La palabra de Dios. Y es lo mismo que sucede hoy en día. ¿Cuál es el pecado de la humanidad? ¿Cuál es el pecado del ser humano? Es no creer, es menospreciar la palabra de Dios. Eso es el pecado delante de Dios. Eso es abominación delante de Dios. No creer ¿qué? En su palabra. Como cuando un padre le habla a su hijo, no, hijo, no hagas de esta manera. Pero el hijo ¿qué hace? Lo contrario, ¿cierto? Hijo, no salgas a la calle porque te puede pasar algo. Pero el hijo, siguiendo su pensamiento, siguiendo su deseo, sale. Saliendo, ¿qué sucede? Lo atropella un carro, lo roban, lo apuñalan. Muchas cosas pueden pasar, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el pecado de ese hijo? ¿Haber salido o haber menospreciado la palabra de su padre? ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado de ese joven? Haber menospreciado al padre. Por eso vienen las consecuencias, ¿cierto? De la misma manera, ¿cuál es el pecado del hombre? Menospreciar ¿qué? La palabra de Dios. Trae una consecuencia. ¿Cuál es? Entonces Dios tiene que condenarlo. Dios tiene que destruir a quién, al pecador. Pero ¿por qué va a ser destruido ese pecador? No por lo que haya hecho, sino porque aunque escuchó la palabra, aunque escuchó que Cristo quitó el pecado del mundo, aunque escuchó que Jesucristo nos justificó, nos santificó y nos hizo perfectos, creyó más en su pensamiento que en la palabra. Finalmente Dios tiene que condenar. Entonces, el corazón de Dios ¿qué es? Salvar, ¿cierto? Salvarnos, darnos vida eterna. Pero esa vida eterna no es por nuestro mérito, no es por lo que nosotros hagamos. Solamente dependió de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Cargó nuestro pecado una sola vez para siempre, para limpiarnos de nuestro pecado. Y al tercer día resucitó para nuestra justificación, santificarnos y hacernos perfectos. Por eso, ¿quién puede agradar a Dios? Quien escuchando la palabra cree en ella. Aunque yo he hecho la maldad, aunque yo considero como mis faltas, pero Dios ¿qué me dice? Tú eres justo, tú eres santo, perfecto, tú estás limpio. Esto es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él. Como desechando nuestro pensamiento, aceptemos la palabra de Dios para Él como darnos ¿qué? Esa gracia de la vida eterna. Amén. Entonces les agradezco mucho por su tiempo y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.